Advertencia. El vídeo no está hecho con la intención de menospreciar lo que van a ver a continuación, vídeo hecho y basado en mi opinión y conocimientos con el objetivo de informar y entretener al espectador, y si tienes una opinión diferente puedes dejarla en los comentarios, gracias por su atención. A través de los siglos hasta la actualidad, han habido una competencia por el transporte marítimo con el objetivo de ser los más grandes del mundo y también los más rentables, y hoy en mi opinión vamos a decidir cuál es el menos relevante y más relevante dependiendo de su época y cuánta historia marcó. Cada barco al final de su conclusión en este top, tendrá un puntaje del 1 al 20, hazañas y tiempo durado, aspectos que ves en pantalla como dije basados en mi conocimiento y opinión. Bueno, ya sabido la mecánica, vamos a empezar. Puesto 17. RMMV Oceanic III. O su nombre completo, Royal Mail Motor Vessel Oceanic, fue un transatlántico que no pudo terminar de construirse por la Gran Depresión económica. El barco fue ordenado a construirse en 1928, iba a convertirse en el primer barco en superar los 1000 pies de largo, específicamente unos 305 metros, en 1933 y 35 por ahí. Cunard y White Star se fusionaron para tener beneficios económicos y así recibir ayuda del gobierno británico por la situación que se estaba pasando. Cunard terminó tomando más liderazgo que White Star, haciendo que el barco se retrasara demasiado tiempo hasta la construcción del gigante de Cunard, el RMS Queen Mary. El barco a través de los años tuvo diseños descartados, que son los que estás viendo en estos momentos en pantalla. Tras la construcción del Queen Mary y el Normandie, el Oceanic III no pudo ser el primer barco en superar los 1000 pies de largo, así que White Star se quedaría con el tercer diseño que superaría los 320 metros de largo, pero al final el proyecto fue abandonado por el liderazgo de Cunard, y el barco, que llevaba unos 100 metros de esqueleto construido, fue desguazado y sus piezas fueron usadas en barcos como el Georgic y el MV Britannic. Lastimosamente el barco terminó siendo un potencial desperdiciado y no pudo cumplir sus objetivos aún en su construcción, así que lamentablemente se queda en el último puesto de esta lista. Puesto 17, el RMMV Oceanic III. Puesto 16. RMS Oceanic. Bueno, vamos con otro con el mismo nombre que el anterior, solo que este es el original, por supuesto, de la naviera White Star Line. Es un barco que se creó para superar el SS Kaiser Wilhelm der Grosse, un transatlántico alemán. El Oceanic duró como 2 años como el más grande del mundo, pero tiene una historia interesante. En menos de un minuto les diré los detalles más importantes de este. El RMS Oceanic fue votado en 1899. Construido por supuesto en el mítico astillero Harland and Wolff, el barco, aunque no lo parezca, marcó bastante en el lujo y en la velocidad marítima. El barco era tan bueno para su época que se ganó el apodo de el yate de los millonarios, y respecto a sus estadísticas, el barco mide 215 metros de longitud o eslora, y con peso o tonelaje de 17.000 toneladas, su velocidad máxima era de 21 nudos, traducido a unos 39 kilómetros por hora si no me equivoco. Durante a inicios de la Primera Guerra Mundial en 1914, se transformó en un crucero hospital, donde su carrera terminó el 8 de septiembre, chocando cerca en la isla Foula de Escocia, por un error de navegación, haciendo que el barco se perdiera, quedando destrozado contra las rocas cercanas de la isla. Si tienen curiosidad qué barcos superaron al RMS Oceanic, pues 2 años después, en la pantalla dejo los barcos, lo cual no los pondré en el top, ya que son muchos y casi todos tuvieron una carrera decente y normal, pero elegí al RMS Oceanic debido porque este rompió récords, como su velocidad, su lujo avanzado para al final de los 1800 y el inicio de los 1900s. Sinceramente este barco no es para nada malo y me apena dejarlo en un puesto tan bajo por su historia y otros factores ya mencionados, pero la verdad es que los barcos que mencionaré a continuación lo superan bastante, pero la verdad no es un barco para nada malo. Puesto 16, RMS Oceanic. Puesto 15. El Freedom of the Seas. Bueno, antes de que me maten en los comentarios, porque pongo un crucero random, bueno, la verdad es que el Freedom of the Seas no es un crucero cualquiera. Bueno, sí, pero este básicamente fue el primer crucero en la historia de su tipo, de superar los 340 metros de eslora o longitud, siendo el barco más grande por un año, y al igual que el Oceanic fue un barco que marcó en el inicio de los cruceros modernos gigantes que hay en día, y es bastante popular con diferencia del resto que los superan. A pesar de que ya supera los 20 años, es
es demasiado relevante, ha sido adaptado a través de las décadas, y sobre todo su hazaña más grande, es que este fue el barco que le arrebató el puesto del barco más grande del mundo al Queen Mary II, que había sido el barco más grande por 2 años tras su inauguración del 2004, y bueno, estas son las estadísticas del barco, ya sea su longitud, peso, tonelaje, su capacidad, etc. Este barco, aunque algo reciente, dejó su huella entre los cruceros de hoy en día. Este barco, al igual que el Oceanic, tienen sus cosas en común, solo que el Freedom of the Seas tiene menos historia pero es más popular, y con hazañas más fáciles de reconocer, y bueno, este barco será bueno o malo, dependiendo de la opinión de ustedes, pero en mi opinión, este barco sí merece estar en este top. Puesto 15, el Freedom of the Seas. Puesto 14. HMHS Britannic. Aquí hice una pequeña inclusión porque aunque no lo crean, el Britannic jamás logró ser el barco más grande del mundo, y ni tenía planeado meterlo porque obviamente no cumple con el título del video, pero lo pongo por el gran cariño y fanatismo que le tienen casi todos incluyéndome. El HMHS Britannic fue un transatlántico de la clase Olympic, el último y el tercero y el más grande de los 3 barcos y no del mundo, porque cuando se inauguró en 1914 y en 1913 el Imperator se le adelantó quitándole el puesto del más grande. El barco por un año, este trabajo para el servicio hospital por la Primera Guerra Mundial realizado entre 5 a 6 viajes con éxito, respaldando heridos de diferentes centros de batalla por el Mediterráneo Oriental en Europa, y en Galípoli y otros lugares cercanos. Aquí dejo las estadísticas del barco, su peso, tonelaje, la capacidad, etc. Por cierto, tengo un vídeo de una teoría de qué habría pasado con el Britannic si este no se hubiera hundido, que por cierto es el vídeo más popular de mi canal, y les agradezco el detalle, lo dejo para el que le interese verlo. Como dato curioso, el barco no estaba terminado al 100%, ya que su equipo de pescantes de popa no fueron finalizados, pero no fue importante ya que no intervenía con lo importante y estaban dispuestos a ponerle lo que le faltaba hasta su servicio como transatlántico, algo que no pasó, ya se hundió por una mina el 21 de noviembre de 1916, el barco pudo haberse salvado, pero la tripulación reaccionó tarde al daño provocando su hundimiento, terminando como el Titanic. Sinceramente el barco, aunque no logró ser el más grande, hizo mejor trabajo que los otros ya mencionados, y no quiero que nadie me reclame por dejarlo en un puesto algo bajo, porque en primer lugar ni siquiera debería estar en el video porque no cumple con el requisito, más bien agradezcan que lo puse en el video. Puesto 14, HMHS Britannic. Puesto 13. El Icon of the Seas. El Icon of the Seas es el barco más grande del mundo actualmente. No tengo mucho que decir sobre este barco, pero es obvio que tenía que estar en una posición algo decente mayor que los mencionados. Lo que hace especial este barco es que a pesar de sus absurdas estadísticas, tardó 2 años en construirse. Otra cosa que hace especial este buque son sus barcos hermanos, el Star of the Seas y el Legends of the Seas. Este último sigue en construcción, pero en julio de este año se inaugura, y sus estadísticas, lujo, tamaño, etc. será la misma que la de sus 2 barcos hermanos mencionados, ya que medirán exactamente lo mismo. Por el momento sacan el tercero, el Star y el Icon comparten el título del barco más grande del mundo, y el Legends of the Seas pronto se les unirá, en el momento de su inauguración. Y respecto a sus estadísticas, básicamente las de los 3 son las mismas, pero elijo al Icon, porque es el hermano mayor y aunque comparte título con sus 2 barcos es el que matemáticamente tiene más duración en ese puesto. Y bueno, hay un dato que les va a dejar la boca abierta. Mayormente siempre suelen haber 3 barcos gemelos hermanos como máximo, pero la naviera que construyó la clase Icon ha confirmado que sacará 5 barcos de estos. Por el momento Royal Caribbean no ha confirmado el nombre de los 2 últimos de la clase Icon, pero ahí les dejo ese dato que la verdad traeré al canal como un video informativo aparte. En fin, puesto 13, el Icon of the Seas y sus 2 barcos hermanos. Puesto 12. SS Leviathan. O anteriormente llamado SS Vaterland, fue un transatlántico alemán que entró en servicio en 1914, es el segundo barco de la clase Imperator, donde poco tiempo después de su entrada al servicio, ese mismo año, estalló la Primera Guerra Mundial, donde no batalló a favor de su país de origen, que es Alemania, batalló a favor de Estados Unidos, ya que este se lo robó, convirtiéndolo en transporte de tropas llamándose USS Leviathan.
este lograría sobrevivir al conflicto, volviendo al servicio de transatlántico hasta la década de los 30s, bajo la nación de Estados Unidos, como SS Leviatán. En 1938 el barco fue desguazado, por la Gran Depresión económica y también por la evolución de los transatlánticos, quedándose obsoleto en esos tiempos, respecto a sus estadísticas, pues el segundo de la clase Imperator, siendo el segundo más grande, por debajo del tercero de su clase, el RMS Majestic, pero de él hablaremos más adelante. Puesto 12, el SS Leviathan. Puesto 11. RMS Majestic. O anteriormente llamado como SS Bismarck, este es el tercero y más grande de la clase Imperator. Este, a diferencia del Leviathan, no participó en la Primera Guerra Mundial, ya que cuando el barco había sido botado al mar, el barco quedó abandonado en el conflicto tras su botadura, ya que se priorizaron la construcción de armas, y Alemania era el más especializado en ese labor. Tras terminar el conflicto, el barco incompleto fue entregado a White Star Line. Antes de que este fuera entregado, el barco habría sufrido un sabotaje interno de piezas o materiales, haciendo que la construcción del barco tomara mucho tiempo, iniciando su viaje inaugural hasta 1922, donde sería el barco más grande del mundo por más de 10 años, bajo la naviera británica White Star Line, con el nombre del RMS Majestic. El Majestic perdería el título del buque más grande del mundo en 1935 con la salida del transatlántico francés, SS Normandie, que por cierto lo verán en un puesto más adelante. En fin, continuando, el Majestic sería convertido en un instituto escolar en 1936, renombrado por su rol como HMS Caledonia, quedando en una parte de Escocia, en Reino Unido, durando con este rol unos 3 a 4 años hasta 1939, tras sufrir un incendio fue desguazado en 1940 y 1943, y también por la Segunda Guerra Mundial, siendo el último en durar más tiempo en servicio que sus dos barcos hermanos con años de diferencia. Puesto 11, RMS Majestic. Y ya entramos a la última escalas de 2 números, el puesto número 10. El SS Imperator, o el RMS Berlengaria, este es el hermano mayor de los dos barcos ya mencionados, y también el más pequeño en tamaño. El SS Imperator fue construido en 1911 y inaugurado en 1913, como respuesta a los transatlánticos de Cunard y White Star Line, logrando superarlos. El barco fue el más exitoso por décadas como sus hermanos, siendo este el más conocido y con más apodos, con el más popular que es el Imperator, apodo ganado por su falla de diseño donde el barco siempre navegaba con una escora inclinada, inclinación que lo acompañó hasta el final de su carrera. El barco sobrevivió a varias experiencias extremadamente peligrosas a lo largo de su vida, soportando océanos bravos, tormentas terribles, donde el agua de mar llegaba hasta sus botes salvavidas. Los desastres eran tantos que creían que el barco se iba a hundir, pero al final siempre resultó el vencedor de estos desastres marítimos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el buque quedó abandonado durante todo el conflicto, oxidándose demasiado, donde varias estructuras se echaron a perder. Cuando fue entregado a Cunard Line recibiría una adaptación y mejoras, donde sería renombrado como RMS Berlengaria, en honor a la reina Berlengaria de Navarra. El transatlántico se convertiría en el buque insignia de Cunard Line. Este barco fue el más popular entre sus dos hermanos, siendo reconocido como un transatlántico de fiesta donde la diversión no tenía límites. El barco fue enviado a desguace en 1938, ante la Gran Depresión económica, y por quedarse obsoleto ante los transatlánticos nuevos mencionados. Puesto 10, SS Imperator. Puesto 9. RMS Aquitania. Sí, ya sé que no iba a poner otro barco que no pudo obtener el título del más grande de su tiempo, pero este buque, aunque muy olvidado, tiene una historia extremadamente increíble y admirable, mejor que la de los otros mencionados. La verdad, este barco, a diferencia del Britannic, este sí merece mejor estar en el vídeo con demasiada diferencia. El Aquitania empezó a operar de transatlántico en mayo de 1914, el barco, aunque era más largo que la clase Olympic en eslora y tamaño, este era inferior a los 3 en tonelaje, pero de eso hablaremos más adelante. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1915, fue convertido en barco hospital, donde tuvo éxito con este labor en el conflicto. En 1917 fue convertido en transporte de tropas, donde también le fue demasiado bien, pero exigía demasiado carbón para la máxima velocidad
seguridad y mucho abastecimiento en el puerto, lo cual era un proceso extremadamente tardado. Pero en ambos roles, las cosas las hizo demasiado bien. Para la época de los años 1920, el barco como el resto su tipo de combustible fue cambiado por líquido en lugar de carbón, facilitando bastante este factor de abastecimiento en los barcos, teniendo una larga carrera, hasta la Segunda Guerra Mundial donde volvería a participar, como transporte de tropas pintado de gris, ya que para esta guerra los submarinos contaba con radares, lo cual el camuflaje de la Primera Guerra ya no servía de nada, el buque lograría sobrevivir a la Segunda Guerra, donde finalizó hasta 1945, el barco fue desguazado hasta 1951, siendo hasta la fecha el barco comercial que más años ha durado en servicio, con más de 36 años y el último con 4 chimeneas, siendo este barco una auténtica leyenda infravalorada. Puesto 9, RMS Aquitania. Puesto 8. RMS Lusitania. Este barco, aunque por poco tiempo logró ser el más grande del mundo por 3 meses, hasta el final de la construcción de su gemelo, el Mauretania, este transatlántico, fue la inspiración de White Star Line, para la creación definitiva de sus barcos clase Olympic. El Lusitania se inauguró en 1907, logrando travesías exitosas por varios años, siendo de los barcos más populares de la época junto al Mauretania. En uno de sus viajes entre 1914, el transatlántico en una noche se enfrentó a una tormenta devastadora que le llegaba hasta las chimeneas. El barco logró pasar esta tormenta con éxito, confirmando la seguridad de este en los viajes. Entre 1914 y 1915, sus chimeneas fueron pintadas de negro, para confundir a los submarinos enemigos, y sirviendo también como transporte de tropas, pero no del todo servía a este labor, ya que era de los pocos, a no decir que el único transatlántico, que aún en la guerra, continuaba su rol de transportar pasajeros por el Atlántico, lo cual esto le trajo una desgracia. En mayo de 1915, emprendería un viaje hasta Reino Unido con 1.264 pasajeros. El 7 de mayo de 1915, cuando un submarino alemán, SMU-20, le disparó un torpedo acabando con su carrera en 18 minutos, llevándose unas 1.198 vidas. Este acto fue visto como un acto de negligencia por Alemania, conmoviendo demasiado al mundo, siendo una pérdida grande para Cunard Line, y un acto que dejó mal parado a Alemania durante todo el conflicto. Los restos del barco descansa a unos 93 metros bajo el mar, en el viejo cabo de Kinsale, Irlanda. Puesto 8. RMS Lusitania. Puesto 7. SS Normandie. El SS Normandie fue de los primeros supertransatlánticos, de los 30S. Este barco no solamente fue el más grande, fue también el símbolo de todo su país, que en este sería Francia, ya que es de origen francés. Este supertransatlántico operó su rol con normalidad. En 1936 perdería el título del barco más grande del mundo tras la salida del RMS Queen Mary, pero a los pocos meses lo recuperaría tras algunas mejoras en su interior y tonelaje bruto, siendo el más grande hasta 1939 y 1940, realizando un total de 139 viajes en toda su carrera. Cuando Francia cayó ante la invasión de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, el barco en 1939 se refugió en Nueva York. En 1941 el barco fue requisado por Estados Unidos, para usarlo como transporte de tropas, renombrando al barco USS Lafayette. Mientras se transformaba para tropas, el 9 de febrero de 1942, una chispa de un soplete incendió un chaleco salvavidas, y algunas estructuras de madera con barniz, provocando que el barco se incendiara. Las llamas fueron incontrolables y letales, al punto que el buque se volcó, quedando con daños irreparables. El barco al final fue desguazado hasta 1946, terminando su carrera, siendo una leyenda francesa que tuvo un final desgarrador, y recordado por ser un barco avanzado para la época, y por quitarle al Queen Mary el título del buque más grande del mundo por algunos años. Puesto 7, SS Normandie. Puesto 6, RMS Queen Mary 2. A ver, este transatlántico es obvio que tenía que estar entre un top alto. Este gigantesco barco es el transatlántico más grande jamás construido, teniendo este título del más grande de su tipo por más de 22 a 23 años. El barco fue el más grande del mundo por 2 años, del 2004 a 2006, hasta la salida del Freedom of the Seas. Este barco continúa operando con normalidad, siendo remodelado varias veces a lo largo de los años, siendo uno de los mejores y lujosos barcos de la actualidad, y el único
único de su tipo. En el 2024 tuvo su remodelación más reciente, pero la más destacada y costosa fue su remodelación del 2016, donde se gastaron 132 millones de dólares, en un lapso de 26 días. Sinceramente este barco lleva todo el legado de los transatlánticos y la verdad se duda bastante que lleguen a sacar otro, ya que ha sido la mayor cúspide de su clase por más de 2 décadas. Puesto 6, RMS Queen Mary 2. Puesto 5. RMS Titanic. Un video de los barcos más grandes del mundo, no puede llamarse así, si no está el icónico Titanic, el segundo barco de la clase Olympic. Este barco su construcción completa tomó unos 22 meses, tras el enorme éxito del Olympic, la naviera White Star Line no perdería el tiempo en construir al segundo de su clase, y por supuesto más lujoso que el anterior, el Titanic. El barco se enfocaría mejor en el lujo y en la capacidad, logrando tener espacio suficiente hasta para más de 3.500, el barco cuando se inauguró, fue demasiado sobrevalorado, teniendo el apodo del insumergible aún apenas iniciando su primer viaje, haciendo 2 paradas en Cherbourg y Keystone, antes de su llegada a Nueva York. Cuando el barco se hundió la noche del 14 y 15 de abril no había luna llena, el ambiente era oscuridad total en todo su exterior, el barco se hundió hasta las 2:20 de la madrugada, llevándose unas 1517 vidas. Tras el rescate del Carpathia cada pasajero vivió una experiencia traumante, entre ellas la más destacada, cuando una mujer se bajó de su bote para ceder el lugar a otra persona que lo necesitaba más, según palabras de Arthur Rostron, eso fue lo que contaron algunos de los sobrevivientes en medio del rescate. El hundimiento del Titanic, de hizo conocido a nivel mundial, donde fue pieza clave para la evolución de la seguridad marítima desde 1913, hasta la actualidad que aún se siguen practicando, demostrándonos que hasta la creación más grande jamás construida puede rendirse ante la naturaleza, si se toma desapercibido. El Titanic tuvo su primera película un mes después de su tragedia, donde con el pasar de los años fueron evolucionando, hasta haber libros, que hablan a detalles de dicha tragedia, siendo hasta la actualidad el barco más famoso de la historia, marcando un enorme legado que jamás será olvidado aunque pasen cientos de años. Actualmente el barco sus restos descansan a 3.817 metros de profundidad del mar en el Atlántico Norte, donde es considerado como uno de los tesoros más grandes de la humanidad. Puesto 5, Titanic. Puesto 4. RMS Mauretania. El Mauretania fue el transatlántico más famoso por décadas, hasta el último día de su carrera, ganándose esa popularidad gracias a su inigualable velocidad, obteniendo récords, al igual que el Lusitania. El Mauretania fue una enorme inspiración para la creación de clase Olympic de White Star Line. El barco se inauguró en noviembre de 1907, realizando lo normal, haciendo viajes por el Atlántico Norte, siendo el transatlántico más rápido por más de 20 años. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió principalmente como buque de transporte de tropas y hospital para el almirantazgo británico. Debido a su alta velocidad, evitó ser torpedeado en varias ocasiones, y transportó a miles de soldados aliados, especialmente canadienses y estadounidenses hacia Europa, participando también en la campaña de Galípoli. Cuando finalizó la guerra en 1918, sus motores fueron ajustados para funcionar con combustible líquido, en lugar de carbón, lo que aumentó su eficiencia y potencia hasta la década de los 30. Cuando llegó la Gran Depresión económica, el barco fue pintando de blanco, para servir a un rol nuevo, que era de crucero vacacional, dejando de lado sus viajes por el Atlántico. En 1934, realizó su último viaje para su desguace, por la salida de nuevos transatlánticos, y también porque ya estaba deteriorado y la Gran Depresión no ayudaba a darle más mantenimiento, llegando a su fin, teniendo una larga carrera de 27 años, siendo recordado como el barco más famoso del mundo de esos tiempos, donde hasta en la película del Titanic 1997, tiene su mención. Puesto 4, RMS Mauretania. Pues ahora sí, puesto 3. RMS Queen Elizabeth, el transatlántico más grande y definitivo del siglo XX. El barco nada más terminar con su construcción, fue requisado para transporte de tropas. A pesar de ser más grande que el Queen Mary, este no era del todo el barco más grande, ya que no era el transatlántico tradicional, por lo cual el puesto del barco más grande del mundo lo compartió con el Queen Mary por más de 12 años. En fin, continuando con su historia, el buque fue equipado con armas y adaptado para transportar miles de soldados
a la vez, trasladó tropas australianas a teatros de operaciones en Asia y África, y más tarde transportó masivamente tropas estadounidenses a Europa. El barco operó con éxito durante toda la guerra sin sufrir daños graves, a pesar de ser un objetivo de escalas titánicas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, su última misión como transporte de tropas, el barco se utilizó para regresar a los soldados a sus hogares y respectivo país. En octubre de 1946, el barco sería reacondicionado para el servicio de transatlántico de Southampton a Nueva York. En diciembre de 1968, el barco había llegado al final de su carrera, donde se tenía planeado convertirlo en atracción turística, pero el 9 de enero de 1972, mientras era convertido en la universidad flotante, el puerto de Hong Kong, múltiples focos de incendio simultáneos, sugirieron un acto de sabotaje, lo que provocó el incendio y hundimiento del buque, haciendo que su carrera de 28 años llegara a su fin, siendo el transatlántico más grande del siglo pasado. Puesto 3, Queen Elizabeth. Puesto 2. RMS Queen Mary. El barco que he mencionado en puesto anteriores por fin está aquí. El Queen Mary, inaugurado en 1936, hizo un número limitado de viajes. Antes de la mencionada Segunda Guerra Mundial, en 1940 fue convertido en transporte de tropas, ganándose el apodo del Fantasma Gris, junto al Queen Elizabeth. Ambos tuvieron el récord de transportar 16.000 tropas en un solo viaje. El 2 de octubre de 1942, chocó y hundió accidentalmente a su buque de escolta, HMS Curacoa. La proa del Queen Mary sufrió daños, pero pudo continuar navegando mientras que el Curacoa se hundió en pocos minutos. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, volvió al servicio civil de pasajeros en 1947, tras ser reacondicionado, y continuó operando hasta el 31 de octubre de 1967, duró en servicio activo unos 20 años, después fue retirado convirtiéndose en un hotel y museo en Long Beach, California en Estados Unidos. Puesto 2, RMS Queen Mary. Puesto 1. RMS Olympic. Era evidente, el mítico Olympic se queda con el primer puesto del top. Fue el barco más grande del mundo, hasta su lanzamiento en octubre de 1910, sus viajes alrededor de 1911 fueron un éxito total. El barco tuvo algunos apodos para la época. El 20 de septiembre de 1911, chocó al HMS Auke, donde después de una demanda, regresó de vuelta al servicio civil. En noviembre de 1911, tras el hundimiento del Titanic tuvo una pequeña decadencia de pasajeros en abril de 1912, por lo cual lo tuvieron que remodelar. Cuando volvió al servicio civil, el fantasma del Titanic en el barco desapareció, ganándose nuevamente la confianza de todos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, servicio durante todo el conflicto como transporte de tropas, logrando por un momento de su carrera transportar 6.000 soldados en un solo viaje, pero su hazaña más grande de todas fue aquel 12 de mayo de 1918, donde embestió y hundió a un submarino alemán, el U-103, y por si fuera poco, este no fue su única vez donde deja en ridículo a un submarino. A primera hora del 4 de 1918, fue avistado por el U-53, donde logró torpedear el barco. Entre la segunda y tercera chimenea, aunque dio en el blanco el misil, solamente le causó una fuga en el tanque, pasando desapercibido hasta su remodelación, después de la guerra, donde se confirmó este daño. Después de la guerra, regresaría al servicio en los años 1920, ganándose el apodo del viejo confiable, hasta 1930, donde su gran escalera fue pintada de verde, para dar un aspecto más avanzado debido a los transatlánticos, que estaban por salir en esa época. En 1934, en una niebla fuerte, terminó chocando y hundiendo al Nantucket. Tras la Gran Depresión económica, su carrera llegó a su fin en 1935, marcando una gran historia en los transatlánticos, siendo este barco reconocido actualmente como el verdadero insumergible, y el barco con más aventuras y hazañas durante toda su carrera. Puesto 1, Olympic. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Yo soy Black Jin Historias, y conmigo será hasta la próxima.